no es así de que me tomo la pastillita y me voy a mi casa y todo, no, o sea, va a ser un seguimiento mucho más específico. Pero aquí les pongo uno de los ejemplos de los mayores problemas de la respuesta inmune. Claro, ustedes han visto que ya hay ciertos resultados que el virus, que puede estar funcionalizado, que puede estar modificado, que depende de la construcción, cómo se haga, han llegado a término y hay algunos que van bien. Pero vean las complicaciones. Ahora, la estrategia, la adecuada, porque es una recesiva, y tú lo que buscabas en la recesiva es insertar el gen, ¿sale? Un gen, producir un nuevo gen que produzca la nueva proteína, jale como Dios manda, ¿va? Y por ejemplo, el reconocimiento de los vectores, o sea, como siempre es la misma cápsida y cuando tú usas cualquier terapia con este adenovirus asociado, no siempre va a pasar, o sea, de que no importa. Necesitas, ahí depende mucho de tu ingeniería genética. Al principio era una de las cuestiones que pasaba. Generalmente pues es el mismo virus. Claro, te va a variar hasta en tu dosis. Cuánto número de copias necesitas, cuántas cápsides estás metiendo. Entonces, dependiendo de tu efectividad para la expresión, ahí ya hay diferencias. Pero es cierto, muchas veces son los mismos epítopes. Ahora, yo les dije por ahí que los virus pueden ser modificados y pueden cambiarse de cierta manera estructuralmente, ¿sale? Entonces ahí le da cierta versatilidad y tienes cambios un poquito diferentes, pero al final de cuentas son proteínas. Problema muy fuerte de los vectores virales, que vamos a tratar de solucionarlos en la siguiente etapa de vectores, ¿va? Y profe, o sea, tal vez no sea muy adecuado, pero por ejemplo al paciente 6 no le puedes dar inmunosupresores para ver si funciona. ¿Qué es lo que menos quisiera? O sea, sí, e insisto, hay algunos tratamientos que se han utilizado los inmunosupresores para ver, pero también el tipo de paciente hay que ver qué características son y qué tanto le puede meter ruido a lo que tú estás analizando. Bueno, porque además esto no es una edición permanente, ¿no? ¿Cómo? O sea, no hay ninguna aseguración de que esto ya pegó el gen. O sea, no estamos seguros de que esto va a ser permanente. Chance después de 6 meses de que ya no lo estés tratando, ya no haya evidencia de que esa es la ventaja. O sea, aquí te estás quedando en una de las primeras fases, porque apenas te quedaste in situ. Tendrías que ver qué tan estable es, si está integrado, si está produciendo bien. Entonces, aquí se quedó en fase. Esto es una fase 1. Pero ahí está el reflejo. ¿Cómo? O sea, vean cómo los trabajos van. Y muchos de los trabajos que tienen evidencia científica no es que estén mal, o sea, va corriendo bien. Pero si no cumple con las medidas de bioseguridad, se para todo. Pero, o sea, es una pregunta tal vez tonta también, pero ¿no viene siendo también de suerte de que el sistema inmune reconozca el ADN asociado? O sea, tal vez no es problema puede ser, diseño, ¿no? Sí, puede ser, pero por eso cuando tú vas aumentando, o sea, tú lo que esperas analizar, ir viendo que no pase todo ese tipo, tú vas a ir modificando características. Ven, aquí pidieron los 3 primeros pacientes. ¿Qué fue el siguiente paso? Sí, quiero más pacientes, quiero el doble, quiero ver la expresión a más tiempo, a ver si se mantiene. Pero ahora no solamente eso, quiero ver que las características de tu paciente sean diferentes, con un mayor tiempo de evolución. Eso es lo que te van a ir dando las diferentes fases. O sea, vas a ir eliminando todas las probabilidades. ¿Para qué? Para que después tengas una N mucho más grande. A veces ya cuando estamos hablando de una fase 3 o fase 4, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya son experimentos multicéntricos. Ya estás hasta viendo que no es el background genético de estos 2 caucásicos que tengo aquí. Ya tengo en 3 diferentes continentes, en 4 países, 5 países, y estoy viendo, y ya estoy modificando todos los posibles sesgos que me pueda dar. Eso es. Y aquí, si estás en una primera fase, y de 6, ¡pum!, uno te salió mal, ya te tronó todo. ¿Los primeros 3 también los analizas a los 9 meses? No.
los hacen a 6 meses. Solamente así ya Sí. los descartan, ya dicen Sí. que está bien. Entonces, esa es la diferencia, o sea, esa es la primera evidencia. Hasta en humanos van de evidencia en evidencia. ¿Y hay posibilidad de que los primeros 3 pacientes, por ejemplo, a los 9 meses les pase lo que le pasó a... Podría ser. Podría ser. Si logras burlar al sistema inmune, los mecanismos de reparación del ADN no lo quitan. No, porque ¿cómo se llama? Sobre todo un adeno asociado, acuérdense que lo integra. Entonces, pues ya. No lo detectan. No, lo detecta como algo, como algo del mismo organismo. Y por ejemplo, para asegurar, ya que estás en etapas clínicas, para asegurar que, digamos que pasaste esta etapa, entonces, Ajá. ¿como en qué etapa se asegura que tú mides cuántas dosis tienes que dar al paciente para que ya se exprese de forma... Eso desde estas ya se está valorando. Desde fase 2 ya tienes que tener una seguridad completa. Ok. Pero vean, ahora, ustedes vieron cuántos teníamos, 3,000, más de 3,000 trials, ¿no? Muchos van en diferentes y otros ya están acercándose. Entonces, es una chambota y es una inversión sobre. ¿Va? Ok, y aquí estamos viendo la fácil. Meto un gen, ¿va? Ok. Yo tengo una variante genética. Para que se acuerden los de genómica funcional. Tengo una variante genética que no tiene un patrón de herencia autosómico recesivo. Este es un patrón de herencia autosómico dominante. Tengo una expansión, una mutación anormal que no se encuentra en región codificante, se encuentra en una región reguladora del gen. Entonces, el problema, a ver, si está en una región res UTR, pues no me va a cambiar la proteína. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Regulación de expresión. Modifico un chorro de cosas, ¿va? Ese RNA mensajero, cuando se utiliza un RNA mensajero inmaduro, ese RNA mensajero pues lleva a las regiones reguladoras, ¿estamos de acuerdo? Todavía no está procesado. Ese mensajero se encuentra en núcleo todavía. Se expresa, después de la transcripción, tiene esas expansiones raras. Y esas expansiones raras hacen que el RNA mensajero se modifique y forme estructuras así. Un hairpin. Forma este hairpin loop, muy estable, y este hairpin loop va a producir estas estructuras tridimensionales que dentro del núcleo va a empezar a secuestrar proteínas. Proteínas que tienen su chamba normal en el núcleo, ¿estamos de acuerdo? Secuestra proteínas, factores de transcripción. Híjole, si está secuestrando factores de transcripción, esos factores de transcripción tienen una función. ¿Y cuál es la función de un factor de transcripción? Ayudar a la expresión de otros genes. Entonces, le estoy quitando factores de transcripción y estoy desregulando la expresión de otros genes. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Está secuestrando factores de splicing. Estos también tienen su chamba en el núcleo y es formar o producir isoformas de una cierta, o sea, isoformas específicas. Si yo quito o le secuestro, le modifico la cantidad de enzimas que deberían de estar haciendo su chamba, ya no van a hacer su chamba. Entonces, van a cambiar el splicing alternativo de diferentes proteínas. En esta enfermedad, la bronca no es que esté produciendo una proteína anómala. Primer problema, se está produciendo a mitad de la proteína. A lo mejor es por dosis, pero cuando hacen el modelito animal y le hacen el knockout, se dan cuenta que pues, le quitan la proteína y pues no, fenotípicamente no tiene los problemas que tiene el humano. Entonces tienen que hacer modelos, se dan cuenta que este es el mecanismo y el problema no es tanto que falte esa proteína que se llama DMPK, el problema es que me está desregulando
la expresión de muchos genes y el el alternativo de otros genes. Sí, pues aquí ya no está tan sencillo. ¿Aquí me conviene meter el gen? No. ¿Cómo le hago? Pues eliminas la variante mutada. Elimino la variante mutada. Vientos. Puedo eliminar la variante mutada. Tengo un RNA. Voy a tener RNAs que están haciendo esto. Normales. Y voy a tener RNAs que están haciendo esto. Este mendigo RNA mutado ni siquiera se traduce. Ni siquiera salió del núcleo. ¿Por qué? Porque se llenó, secuestró proteínas y lo que está haciendo es estorbar. ¿Sale? Entonces, buen punto. Una alternativa, como dice Leo, elimino, quiero cortar, quiero destruir el malo, el mutante, destruyo el RNA mensajero mutante. Ok, una alternativa. ¿Qué más? Pero, ¿cómo haces eso, profe? ¿Con ciertas? Ajá, puedes mandar ciernas para que lo elimine el riesgo. RNAs interferentes. Ahorita vamos a ver. ¿Qué estoy viendo? Desde aquí para adelante, ya mi terapia génica ya no solamente es meter un gen, ya mi terapia génica es meter herramientas genómicas. ¿Ese es ¿Sale? el heterocigoto? ¿Este supuesto? Con heterocigoto es autosómico dominante. Si este, por ejemplo, jala mal, no puedes apagarlo todo y el que no está ahí meterlo. A ver, ¿cómo? O sea, tiene heterocigoto, ¿no? Ajá. Es dominante, entonces este es dominante, pero es defectuoso. Lo apagas por completo y en el otro alelo metes el gen bueno. Podría ser, pero habría que ver si el problema es ese. Prácticamente dijimos que fenotípicamente todo el problema de la enfermedad se debe a esto. A lo mejor tienes razón, a lo mejor esa falta de dosis de la proteína va a tener un efecto, pero habría que ver el fenotipo. Y si es un fenotipo que a lo mejor va a tener más debilidad, pero va a tener una expectativa de vida de 80 años. Ok, muy bien, elimino el mutante. ¿Qué otra, Kenji? Bloquearla igualmente para que no atrape las proteínas. Bloquearla, muy bien, Kenji. Bloquear para que no atrape proteínas. ¿Qué puedo hacer? Competir por los sitios de unión a las proteínas o competir con esta unión estable. ¿Sale? ¿Cómo lo harías, Kenji? Está muy bien, ¿eh? Ahí sí ya no sé. A ver, alguien que se le ocurra. ¿Con qué? Con olivos. Con oligos, muy bien, que es por ahí donde vamos a empezar. Antisentido. Ahorita vamos a ver, ya después vamos a ver específicamente cómo. Interacción, que se una primero a esas regiones, evitas que se forma la estructura. Oligos, puede haber fármacos o proteínas que compitan también por esa región. ¿Sale? Ok. ¿Algo más? ¿Qué más se les ocurre? Vamos bien, me agrada. ¿Qué otra? ¿Qué otra alternativa? Porque aquí ya podemos jugar con un montón de alternativas. Tal vez está muy laboriosa, pero sobreexpresar todas las demás proteínas que están siendo secuestradas. Más laboriosa, tal vez no va a ser la opción más clara, pero sí, sobreexpreso lo que está siendo modificado. Chin. Aquí arreglas esto. ¿Cuándo? Los aberrantes de factores de transcripción. Pero splicing, ¿cómo lo arreglas? Porque es cierto, formo un cóctel y sobreexpreso, o una de dos, o sobreexpreso las proteínas que no se están regulando bien, o sobreexpreso las proteínas que se están secuestrando. ¿Sale? ¿Qué voy a secuestrar? ¿Qué voy a sobreexpresar? Por ejemplo, muscle aquí un factor de transcripción está. O sea, entonces yo le atribuyo eso que no va a tener función, yo lo sobreexpreso por otro lado. Puede ser. ¿Hay manera de sacar el RNA? ¿Cómo? ¿Hay manera de sacar el RNA del núcleo?
¿Hay manera de sacar de RNA del núcleo? Sí, podemos exacerbar ¿Qué haces? el transporte o el exporte del mensajero. Si lo dejas en el citoplasma, ¿qué pasa? Sí, igual hacer Probablemente lo mismo. lo mismo. Está bien, ¿eh? O sea, no sería, desde mi punto de vista, no es la mejor opción, pero es una posibilidad. Y eso es lo que quiero. Aquí está, las 4 opciones que están dando, excelentes, ¿eh? ¿Sí? Puedo favorecer que salga del núcleo ese mensajero, porque tú lo que tienes está ¿cómo se llama? Está ahí, secuestrado. Ya no llega a citoplasma. Puede ser. ¿Algo más que se les ocurra? Profe, yo tengo una pregunta con lo que yo dije. ¿Por qué no arregla eso el splicing alternativo? Tú tendrías que hacer, o sea, a menos de que sobreexpreses las proteínas de splicing, está perfecto. Ok. O sea, ahí sí. Aquí todavía te metes en una bronca, porque hay unas que se secuestran y hay otras cosas que se modifican. Por ejemplo, esta de splicing se fosforila, se activa y se activa la alta y me cambia otro tipo de splicing aberrante. O sea, sí, eso está bien. Si tú sobreexpresas la de splicing, pero aquí ya tendrías que jugar, o si sobreexpreso factores, sobreexpreso splicing. Pero sí se puede. Sobreexpresar proteínas que nos estén haciendo falta. ¿Algo más? Y ahí yo tendría que meter el gen, pero de otra proteína. ¿Sabes? Es un cóctel muy grande, ¿no? O sea, el problema de deriva. Sí, está muy- Empezamos a hacer cócteles. Empezar a hacer cócteles. ¿Algo más? Prof, ¿no se puede modificar la región TR? Muy bien. ¿RNA? No, o sea, desde la de Pues sí, con cualquiera de las dos, ¿no? O sea, Cualquiera de las dos. Sí. O sea, se podría bloquear directamente en el genoma ese gen malo, o sea, meterle una mutación y ya no, en un promotor, por ejemplo, y ya no funciona como otro gen. Aquí se pueden hacer, hay dos, corrección a nivel del RNA mensajero, que lo vamos a ver, y que, híjole, no sé, a lo mejor se los doy para la siguiente clase, a nivel de RNA mensajero, y también puede ser a nivel de RNA. ¿Y eso es con sistemas de edición génica? Pues les encanta a ustedes utilizar esos actualmente, Pero no ¿no? es lo más recomendable. Sí. Es una excelente opción, solo que yo siempre lo que he dicho, porque todo el mundo cree que ya el CRISPR-Cas ya es la panacea y ya hace todo, y crea un chorro de mutaciones. Entonces, cada vez que hacen, desde luego, corrige, pero también tiene la capacidad de formar otras variantes. Entonces, son técnicas que se tienen que ir puliendo, son técnicas que se van a ir controlando, pero bueno, es una buena opción, edición de DNA. Otra, muy bien, me gusta este grupo, Jonathan, edición por de ejemplo, ARN. Si yo meto un vector y este vector incorpora su material genético al genoma y lo integra, ¿no se considera edición génica o sí? ¿Cómo? Si yo integro material viral, Ajá. ¿se considera que es edición génica? No. No, edición, digámoslo así ya por definición. O sea, si estás editando, estás introduciendo algo, pero editar es tú cortar lo que tú quieres y poner algo que tú deseas. ¿Sale? Entonces eso sería. Y es más, los sistemas de edición de DNA que los vamos a ver aquí también, que ya la tenemos que meter prisa, los de edición se llaman CRISPR-Cas, endonucleases de zinc y TALENs. ¿Sale? Ok. ¿Algo más? Ya no se le ocurre. ¿Ya no? Muy bien, chicos. Muy bien. Alternativas a lo que tienen que hacer. Degrado el RNA. Ya Leo dijo esta, ¿no? Degrado el RNA tóxico, el RNA malo. Entonces, herramientas. Y vamos a ver, ahorita en esta parte del curso, vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar. Antisentidos, interferentes que decía Leo, o ribosinas. Moléculas que tienen la capacidad de eliminar un RNA mensajero específico. Ahora, a partir de esto, aquí hay un riesgo. Así, con estas,
hay cierto riesgo. ¿Por qué? Porque si lo dirigen a un RNA mensajero, les va a pegar al bueno y al malo. Mejor dicho, al malo y al bueno. O sea, les va a pegar a los dos. ¿Hay forma de hacer edición o degradación alelo específica? Sí. Entonces, esa ya es otra. Igual con ribosina. Con ribosinas no tanto. Pero sí, Ahí lo que utilizarías de preferencia sería más el interferente. pues, sí, nada más tienes que diseñar tu sonda, ¿no? O sea, Diseñas tu sonda, pero dirigida nada más a la- y depende, ¿no? Porque aquí es la mutación, son repetidos. Ah, claro. Si aquí son repetidos, el otro también tiene repetidos. ¿Cómo lo discriminas? ¿Se acuerdan, los que vieron conmigo genómica funcional, se acuerdan algo que se llamaba desequilibrio de ligamiento? Sí. Entonces tienes que ir Segre. a otra variante que se segregue igual y ya. Exacto. Polimorfismos o variantes que segregan con la mutación. ¿Qué? Entonces, y ahí es cuando puedes hacer una degradación alelo específica. ¿Ya ven que toda la información de todas las materias sirve? Ahí está. Eso es en la división, ¿no? ¿Cómo? ¿En la división celular o...? Eso lo vemos en No, pregunto, la segregación cuando hay división celular o... recombinación. La segregación se da cuando hay recombinación. Entonces, es más, la forma de medir es a través de centimorgans y es distancias pequeñas cuando hay recombinación. Hay variantes que solamente van a migrar cuando está la presencia de la mutante. Y se puede. Desequilibrio de ligamiento se llama. Desequilibrio de ligamiento, lo vas a ver tú en tu materia, todavía no llegamos. No, ya llegamos, ¿no? Ya hablamos, ¿no? Estamos a punto de verlo, siguiente clase. Está bueno, punto. ¿De qué? ¿De O qué? sea, Hoy creí que iban a ver, pero no. sí, estamos a punto de verlo. Desequilibrio de ligamiento. Ah. Entonces, en esa materia lo utilizamos para otra cosa completamente diferente, pero aquí nos sirve para eso, hacer degradación o silenciamiento alelo específico. Neutralización, muy bien Kenji. ¿Qué utilizo? Un oligonucleótido antisentido específico no va a cortar, no va a degradar el RNA, se le va a unir y va a evitar que forme esta estructura de hairpin loop. O algunas proteínas o algunas moléculas químicas que puedan estar interactuando con esas regiones. Y profe, con ese antisentido, cuando neutralizas el RNA, ¿ya se puede transcribir y ser una proteína funcional o ya no? Depende cómo lo constituyas, depende del tipo de oligonucleótido antisentido. Porque a lo mejor ese oligonucleótido antisentido, a lo mejor te quedas con la misma haploinsuficiencia, pero evitas que se formen estos agregados. ¿Por qué? Porque si es un... Hoy lo vemos, bueno, no sé. Si es muy estable, te va a inhibir traducción. Porque no se separa. Puede que no se separe, pero lo que vas a hacer es que salga del núcleo, que ya no secuestre, y a lo mejor no va a quedar el individuo curado 100%, pero ya ustedes ya vieron que el efecto molecular no es la falta de la proteína, más bien es todo el otro relajo. A lo mejor sí va a haber ahí al haber menos dosis, tiene que tener 1, 2, 3 afectaciones, pero pues a lo mejor le da toda la capacidad para tener una calidad de vida muy amplia. Alfredo, transsplicing, ¿sale? Transsplicing, una forma para corregir RNA, ¿sale? Siguiente, que es jueves, diferente dinámica, ¿sale? A lo mejor si les hago una dinámica parecida, sin necesidad de, o sea, no les voy a hacer el, vamos a ver si pueden leer un artículo sin necesidad de que les pregunte de la A a la Z. A lo mejor les tomo para que tengan más participaciones, pero no va a ser tan agresivo las preguntas. Para este jueves. Para este jueves vas a tener 2. Vamos a tener. Van a tener 2, pero, o sea, no va a ser, o sea, no los voy a fregar de si no saben, no. Quiero que me ayuden a leer ese artículo. Yo creo que sí les voy a dar participaciones porque Mireia se echó 2 nada más. Entonces, les voy a dar participaciones para que lo lean, pero
más bien lo voy a hacer en otra dinámica. No va a ser la dinámica clásica de tú, no. Vamos a hacerlo diferente. ¿Para qué? Para ver este tema. ¿Sale? Transplice. Y eso era para corrección, ¿verdad? Corrección de RNA. Ok. ¿Va? Restauración, por acá decían aumentar exporte nuclear, aumentar que salga este mensajero. Bien, bien, David. Por acá también Marco, sobreexpresar las proteínas que se están secuestrando. Puedo sobreexpresarlas. Y una que les faltó, que también vamos a ver aquí, modificar el splicing alternativo, regresarlo a la forma inicial. Y eso también se hace con olivos, ¿no? Con olivos, excelente. ¿Eso es lo mismo que modificar el marco de lectura? Sí. Exacto. Esa es la modificación del marco de lectura. Entonces, Entonces- el marco de lectura es lo de la reparación. Por eso no lo dije. Ajá. Aquí modificas marco, aquí puedes hacer prácticamente, no es tanto el marco de lectura, lo que vas a hacer es meter en fase y vas a sacrificar, porque te vas a echar otros, ¿cómo se llama? A lo mejor te echas algún otro exón, pero lo metes en fase y evitas o recuperas una isoforma que tengas. Si en la otra te deja más exones y tú quieres menos, tú puedes cortar esos exones que no deberían de estar. Esta nadie la dijo, pero bueno, fue la única que no dijeron. Exon skipping, que también vamos a ver. Y la última, edición de DNA. Entonces, si se dan cuenta, ahorita seguimos terapia génica. Todavía no salimos de terapia génica. Pero ya ahorita mi interés ya no solamente es meter un gen. Ya voy a tener, y esto es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Voy a utilizar herramientas como estas. Antisentidos, ribosimas, interferentes. Vamos a analizar, esto es un antisentido. Vamos a hacer trans-splicing. Podemos hacer sobreexpresión, que esto es muy parecido a lo que ya vimos. Podemos hacer exon skipping y podemos hacer edición de DNA. ¿Sale? La edición de DNA es TALENs, endonucleases de 2 de zinc y CRISPR-Cas. Profe, rápido, ¿cómo evitas, o sea, la que dijo David, cómo le quita para que salga del núcleo el mRNA? Aquí lo que tú tienes es que es sobre, ¿cómo se llama? Aumentar la capacidad de algunas proteínas de poro nuclear para que hagan más chamba. No solamente el poro nuclear, hay proteínas que, no crean que el RNA sale y sale solito así, exportinas. Entonces hay proteínas que tienen la capacidad de agarrar ciertos mensajeros o ciertas proteínas que las exportan, las sacan ¿Y las del núcleo. proteínas? Entonces lo que tú haces es aumentar esa actividad. Entonces empieza a sacar más, aunque también puede haber una desregulación. Pero ¿Y no le puedes hacer como específico al RNA, o sea, con esa exportina? depende del tipo de mensajero, o depende del tipo de, si fuera proteína, qué proteína está. Eso se llama ingeniería de proteínas, ¿no? Para modificar Sí. esto para la proteína. Que generalmente se utiliza más para proteínas, eso es cierto. ¿Qué tan estable es el mRNA en el citoplasma? No dura mucho, ¿sí? No dura mucho, pero lo suficiente, pues tiene que estar ahí. Es tan estable que gracias a la polía y gracias a la caperuza, a la CAP, le da toda la estabilidad para que llegue al ribosoma y pueda ser traducido. Entonces sí, o sea, y ese es el objetivo de la maduración del RNA. No, que pero en el solito, citoplasma, cuando no está ¿cómo? en el ribosoma, si anda ahí nadando. Se anda, no, de todas maneras, o sea, tiene, al tener la maduración del RNA mensajero, le da estabilidad para que no se degrade tan fácil. Entonces sí. Entonces, la celulita feliz que pusimos al principio. Ya dijimos cómo podemos insertar un gen. Ahorita vamos a regular la expresión de un gen. ¿Y cómo podemos regular la expresión de un gen? En los años 70, 1977, 1978, se empiezan a analizar diferentes mecanismos. Revistas buenas, PNAS. Y si se dan cuenta por primera vez en 1900, ¿qué es? Aquí es en el 77. Y se dan cuenta que un oligo de DNA puede tener, si reconoce a un RNA mensajero, puede unirse, formar un híbrido
y evitar la traducción. Generalmente se empiezan a dar cuenta que elimina a ese mensajero. Un año después, empiezan a identificar que hay la inhibición, todavía no llegamos a los 80s, pero un virus que está asociado a un al virus de sarcoma de Rose. Sarcoma de Rose, un virus que va a provocar, que tiene problemas y que es un virus oncogénico, ¿sale? Entonces, se dan cuenta que cuando hay un RNA, un sistema de control celular, aquí es un sarcoma en pollo generalmente, el sarcoma de Rose se da en pollo, entonces se genera un tumor y con ese oligo pueden evitar la actividad de ese virus como tal. Entonces, en los siguientes años, empiezan a identificar y se empieza a observar que esos oligos de cadena sencilla, que es, al final de cuentas, una cadena de ADN que puede interaccionar con un RNA mensajero, si interacciona con el RNA mensajero, puede activar, aquí estamos, DNA, un RNA, se une al RNA y esta estructura, esta doble cadena que se forma entre el híbrido DNA-RNA, puede ser reconocidos por enzimas celulares. En este caso, una enzima que se le conoce como RNASH. Y esta RNASH lo que va a tener es la capacidad de degradar al mensajero blanco. Sistema evolutivo, ¿sí?, en defensa contra virus. 1992 se empieza a planear la primera terapia, el primer trial hacia leucemia, utilizando oligonucleótidos antisentido. De ahí viene esa palabra. Es una cadena sencilla de DNA que tiene que hibridar específicamente con su mensajero. Problema de estas cadenas. Ok, todo va muy bien, todo se ve excelente, degrada, sí, pero ¿cómo entra? Primero, los oligos tienen problemas porque son poco solubles. Entonces, ya actualmente sabemos que podemos vectorizarlos, ¿no? Tienen una débil permeación a través de membrana biológica y el mayor problema en ese momento es que es una cadena sencilla de DNA. Cadena doble de DNA, estabilidad y la defiende de enzimas. Pero una cadena sencilla, pues hay muchísimas nucleasas, endonucleasas en la célula que tienen la capacidad de degradarla. Entonces su vida media es pobre. ¿Sale? Híjole. Pues ya nos fregamos, ¿no? Porque podemos crear, así como podemos sintetizar oligonucleótidos para hacer una PCR, podemos sintetizar oligonucleótidos específicos y podemos utilizar o realizar modificaciones químicas. ¿Sale? ¿Cuáles son estas modificaciones químicas? Va a depender a qué nivel. Oligonucleótidos antisentido primera generación. Los